Muy buenos días, que el Señor te bendiga en este día jueves. Qué gozo poder estar nuevamente en contacto contigo en este tu programa del devocional. Es para mí un gozo. Como Ministerio Mujer Victoriosa, poder llevar a cabo estos programas los martes y los jueves. Hoy te pido que tomes un momento para hacerle un share para que otras personas puedan escuchar y puedan ser edificados y edificadas. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Gracias por ser un Dios bueno, maravilloso. Gracias por este nuevo día. Gracias por este día donde nos has llenado de salud, de paz, de gozo, de victoria. Tú eres nuestro Dios y para ti no hay nada difícil y para ti no hay nada imposible. Gracias, Señor, porque nos estás dando lecciones de fe de lo que aprendemos aún en medio de la prueba, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues qué maravilloso poder estar en este momento compartiendo con cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros en este programa. Y el día de hoy queremos concluir la serie que habíamos empezado, Lecciones en medio de la prueba. Hemos aprendido que la prueba muchas veces llega inesperadamente, pero a Dios no lo toma por sorpresa. El segundo día vimos el persistir y creer a Dios. El tercer día de esta serie vimos lo que era quitar la piedra de incredulidad para ver los milagros. Y hoy vamos a concluir con el tema que yo le he denominado lo que hablas es importante. Especialmente en tiempo de crisis, especialmente en tiempo de prueba, especialmente cuando estamos caminando y no vemos nada, y cuando la necesidad se hace grande, cuando la necesidad se hace fuerte, cuando la promesa se está tardando en llegar. ¿Qué es lo que nosotros hablamos y qué es lo que nosotros confesamos? Nosotros vamos a ver aquí el contraste entre Marta y lo que el Señor Jesús habló. Dice aquí la palabra que cuando el Señor dijo que se quitara la piedra de la tumba, Marta dijo, pero Señor, hiede ya hace 4 días que está muerto. O sea, Marta estaba declarando que no iba a poder suceder nada. Mientras que el Señor dijo, quitad la piedra. Y si nosotros podemos ver en el verso número 43, Él dijo una palabra pequeña, pero llena, una frase llena de poder. Él dijo, Lázaro, ven fuera. Y yo sé que cuando Lázaro, que estaba en la tumba, oyó esa palabra, inmediatamente cobró vida, inmediatamente se incorporó y salió caminando. Es cierto, con las vendas todavía, pero con vida. A la palabra del Señor hay vida. A la palabra del Señor suceden milagros, prodigios y maravillas. Ahora, mi amado y mi amada, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué palabras salen de nuestros labios en tiempos de prueba, en tiempos de incertidumbre, en tiempos donde no vemos nada? ¿Será que la palabra que sale de nosotros es como la que salió de Marta? Ya no se puede, ya es demasiado tarde. No estás viendo las circunstancias, no estás viendo con tus ojos que todo está perdido. O nosotros tenemos el ejemplo y la palabra de Jesús que ordenó, que actuó, que dijo, esto va a suceder. Y me llama tanto la atención que él dijo, Padre, tú siempre me oyes. Y él pronunció la palabra. El Hijo de Dios dependía de su Padre. Y cuando tú y yo pronunciamos una palabra de autoridad, no es porque en nosotros en sí humanamente tengamos esa autoridad, pero estamos dependiendo de la autoridad del Padre Celestial. Estamos dependiendo que en su nombre van a suceder milagros. En su nombre van a suceder cosas que parecen imposibles a la mente humana. Yo hoy quiero que vayas conmigo al libro de Ezequiel y vamos a leer en Ezequiel en el capítulo número 37 y vamos a estar compartiendo acerca del valle de los huesos secos. Dice que el Señor llevó a Ezequiel a un lugar en Israel
donde habían huesos sin vida en un gran terreno. No tenían vida. Y si tú puedes leer conmigo esta palabra en el capítulo número 37 de Ezequiel, y vamos a ver que dice de los versos 1 al verso número 6. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Qué tremendo, porque vemos acá la situación de Lázaro que ya estaba tal vez desintegrándose, y cómo el Señor, una palabra, Lázaro, ven fuera, esa palabra hizo que esos huesos, que esos músculos cobraran vida. Pero ahora aquí el Señor está ordenando, Jehová está ordenando que esta palabra la diga Ezequiel, un profeta, un ser humano. Él vio los huesos secos en gran manera, vio la realidad imposible, vio la realidad árida. Y entonces el Señor le pregunta, como retándolo, ¿vivirán estos huesos? Y él le dice, Señor, yo no sé, pero tú lo sabes. Es como cuando nuestras circunstancias se ven tan difíciles en cualquier área de nuestra vida y nosotros decimos, Señor, yo no sé, yo voy a descansar en ti, pero yo no sé qué vas a hacer porque a esto no se le ve salida. Estoy como en un callejón sin salida, pero sabes que nuestro Dios es especialista en lo imposible. Ahora a este punto quiero llegar. ¿Qué le dice el Señor a Ezequiel? Profetiza sobre esos huesos, dile huesos secos y le empieza a decir que le hable a esos huesos que no tenían nada. Le empieza a decir, háblale a esos huesos y entonces les vas a decir, dile huesos secos, oíd palabra de Jehová. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondré carne y os cubriré de piel y pondré espíritu y pondré tendones. O sea, le estaba diciendo, declara una palabra de victoria, declara una palabra de promesa, declara una palabra de autoridad. Hoy hay un llamado, no estamos llamados para ser víctimas, no estamos llamados para decir, ay, ya no se puede, ay, pobre de mí, lamentablemente así me tocó a mí, así el destino me tocó a mí, o a mis hijos, o a mis nietos, o a mi familia, ya no se puede hacer nada. No, en el nombre de Jesús, amado pueblo, nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de fe, que creamos en medio de las circunstancias y que declaremos una palabra de fe, que declaremos una palabra de vida, que le hablemos a la circunstancia y le digamos, vas a vivir, y le digamos, yo voy a ver la respuesta, y le digamos, yo voy a ver a mi hijo cambiado y restaurado, yo voy a ver la provisión en mi vida, yo voy a ver que hay provisión para mis necesidades el próximo mes, yo voy a ver que hay salud, aunque el diagnóstico sea malo, yo voy a creer que tú eres poderoso y que mi cuerpo es sano o el cuerpo de mi familiar es sano y recobramos la salud. Mis amados, eso es lo que el Señor quiere, que de nosotros salga una palabra que confiese y declare sus promesas. Tú sabes que de nuestra boca puede salir vida o puede salir muerte, puede salir derrota o puede salir victoria.
victoria. Y hoy estamos concluyendo esta serie de qué es lo que hemos aprendido en el tiempo de la prueba. Y algo muy importante es a declarar la palabra, no a decir, oh no, en este año no se ha logrado nada, ha sido lo más difícil, ha sido lo más imposible. No, declara una palabra de vida. Yo recuerdo un día que mi esposo tuvo una cita virtual con un médico y el saludo del médico es, ¿cómo está? Le dijo el médico a mi esposo, ¿cómo está en este año que ha sido el más terrible, el año más sombrío, el año más oscuro, el año? Y mi esposo le dice, no, le dice él al médico, para mí este año ha sido un año de ver la fidelidad de Dios, ha sido un año que he visto promesas, que he visto milagros, que mi familia ha visto milagros y Dios continuará haciéndolo. Y el médico solo se queda callado. ¿Sabes por qué? Porque nosotros declaramos y profetizamos con nuestros labios. Y aquí él le dice, profetiza sobre esos huesos que van a vivir, que se van a llenar de músculo, que van a ser cubiertos de piel, que van a tener tendones. Y dice la palabra, si tú continúas leyendo esta palabra en Ezequiel, que de pronto todos esos huesos se incorporaron y fueron un ejército fuerte en gran manera. Y es que aquí nosotros tenemos que saber que no es por vista, no es lo que estamos viendo, no es lo que estamos experimentando, es que nuestro Dios tiene planes, es que nuestro Dios puede hacer de lo imposible posible, de donde hay muerte, puede dar vida. Él es el Dios de la esperanza, Él es el Dios de la última palabra. Pero cuando tú declaras promesas, cuando tú le hablas a tu circunstancia en base a la palabra de Dios, tú te estás poniendo de acuerdo con Dios. Tú estás diciendo, mi hijo le va a servir a Dios, mi hija, van a haber puertas abiertas para ella, va a haber provisión el próximo mes, el próximo año, el año 2021. Va a ser un año de bendiciones y de promesas. No va a ser un año como lo han dicho las noticias, que le han dicho todo lo negativo al año 2021. Nosotros declaramos que veremos la bondad del Señor, que el bien y la misericordia nos van a rodear todos los días de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros hablamos y cuando nosotros profetizamos, nos estamos poniendo de acuerdo con Dios. Pero cuando nosotros decimos todo es imposible, quién sabe, nos va a ir de mal en peor, la economía está muy mal, definitivamente voy a perder mi casa. Cuando nosotros empezamos a hablar así, en base a lo que hemos experimentado, solo estamos dándole poder a la derrota, solo estamos dándole poder a la destrucción para que tome control de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra familia. Yo recuerdo hace unos meses cuando mi hermano todavía estaba en el tratamiento del proceso del cáncer. Recuerdo que un día yo lo llamé y él me dice en una forma estaba triste y me dice, mira, estoy tan delgado, solo soy como huesitos rodeados de piel. Y en ese momento yo iba conduciendo, manejando mi vehículo, y en ese momento me vino esta palabra de los huesos secos, y yo le dije, no. Esos huesos van a ser rodeados de músculos, esos huesos van a ser rodeados de tendones, sobre esos huesos secos va a haber piel, en esos huesos va a entrar vida porque yo lo creo, porque mi Dios es poderoso y Él ha dado una promesa y se va a cumplir. Le dije, cuando tú te veas, tú di, estos huesos se van a rodear de carne y vamos a ver la sanidad del Señor porque se va a levantar alguien fuerte. Y sabes una cosa, hemos estado viendo, como tú sabes, no solo la sanidad, sino cómo Él se recupera y se restaura con un rostro lleno de salud. ¿Por qué? Porque en
ti y en mí tiene que haber una palabra de victoria. En ti y en mí tiene que haber una palabra de vida, no solo para nosotros, sino para hablarle a alguien más que está pasando una situación difícil. Hoy estamos en el tiempo de declarar una palabra de bendición, no de decir, Señor, este año fue lo más terrible, lo más inesperado, sino de decirle gracias por tu fidelidad, porque en el año más difícil tú me has guardado, mi familia está guardada, ha habido provisión, ha habido bendición, han habido puertas abiertas y creo que vamos a ver la gloria de Dios al final de este año y en el próximo año y los próximos años, porque mi Dios está conmigo, el obrador de milagros está conmigo, el dador de vida está conmigo. Entonces tú vas a saborear la victoria declarando antes de ver el milagro, porque los milagros van a suceder. Así que es tan hermoso ver lo que dice esta palabra. Dice aquí, y miré, dice, y he aquí los tendones sobre ellos y la carne subió. Y dice en el verso 10, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Qué hermoso eso. Dice que por esa palabra no solo empezó los huesos a ser cubiertos por carne, por tendones, por piel, sino entró espíritu de vida. Entró un espíritu y se convirtieron en un ejército poderoso en extremo. Cuando nosotros hablamos las promesas del Señor, cuando nosotros hablamos la palabra del Señor, cuando nosotros hablamos en fe, hay un Espíritu Santo que se mueve. Hay un espíritu obrador de milagros que se mueve. Aquí dice que el Espíritu entró en ellos y les dio vida. Y yo hoy quiero decirte que hay circunstancias donde tal vez solo hay muerte. Hay circunstancias donde tal vez solo hay abandono, solo hay imposibilidad. Y en tu boca tú tienes la llave, tú tienes una palabra de vida, tú tienes una palabra de esperanza, tú tienes una palabra para declarar donde no se ve nada. Dios ha puesto una palabra en nuestros labios. Ahora la pregunta es, ¿qué hablamos? ¿Hablamos queja? Tenemos que quitar eso de nuestro vocabulario. Hablamos cosas negativas, tenemos que quitarlo de nuestro vocabulario. Hablamos temor y ansiedad, especialmente en este tiempo de pandemia, tenemos que quitar eso de nuestros labios. Hablamos inseguridad, hablamos como pensando que se ha perdido el control de lo que está sucediendo. No, hoy es el tiempo de declarar que Él tiene el control, que nuestro Dios tiene nuestra vida, está en la palma de su mano, está tatuada en la palma de su mano. Nada ni nadie nos va a arrebatar. Recuerda, en tu boca hay vida, en tu boca hay esperanza, en tu boca están las promesas del Señor. Hoy quiero decirte que en este día de diciembre del 2020, hoy tú puedas tomar una decisión de qué palabras van a salir de tus labios, qué palabras, abandonando la queja, abandonando la incertidumbre, abandonando la maldición, abandonando todo aquello que puede robarte la fe y puede robarte la esperanza, y diciendo, Señor, voy a creer, Señor, voy a confiar, Señor, voy a esperar y voy a creer que mi milagro sucederá. Voy a creer que esos huesos, esa situación difícil o imposible va a cambiar en el nombre de Jesús. Voy a creer que tu espíritu va a entrar y va a dar vida a ese sueño que un día pensé que estaba destruido, que un día pensé que era imposible. Lo voy a creer. Ahora podemos orar en este momento y podemos pedirle al Señor que nos ayude a que haya una palabra de vida, una palabra de esperanza, que seamos hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que confesamos la palabra del Señor como lo hizo Ezequiel, que siguió las instrucciones del Señor. Acompáñame en este momento para poder orar.
Señor, muchas gracias en esta mañana. Muchas gracias porque estamos aprendiendo otra lección en medio de la prueba. Y esa lección es de que tenemos que tener cuidado qué palabras hablamos, qué palabras confesamos, Señor, qué palabras hablamos, Señor, en medio de nuestras circunstancias. Padre, te pedimos que podamos tener el ejemplo tuyo, Señor. Cuando tú dijiste, aunque Lázaro estaba muerto después de 4 días, tú dijiste, Lázaro, sal fuera. Tú no dudaste porque sabías que el Padre te estaba escuchando. Señor, y gracias por el ejemplo de Ezequiel, ese siervo tuyo que profetizó a huesos secos que cobraran vida. Y hoy en el nombre de Jesús, yo te pido que nos des la fe, la seguridad, la confianza para poder declarar vida donde hay muerte, para que podamos declarar provisión donde hay escasez, para que podamos proclamar y declarar en el nombre de Jesús salud donde ha habido enfermedad, para que podamos declarar salvación donde ha habido dureza de corazón, para que podamos declarar huesos fuertes, un cuerpo fuerte, Señor, donde ha habido debilidad, donde ha habido enfermedad, donde ha habido un mal diagnóstico, para que podamos, Señor, declarar que nuestros hijos son herencia de Jehová, aunque los veamos alejados, aunque los veamos con dureza, para que podamos declarar que tú instruirás y enseñarás a nuestros hijos, Señor. Padre, que podamos creer y declararles como grandes hombres y mujeres, grandes siervos tuyos, herederos de promesas. Yo te pido, Señor, que alejes de nuestro corazón y de nuestros labios la queja, la maldición, Señor, todo lo negativo, Señor. Señor, que alejes de nosotros el empezar a confesar que ya no se puede hacer nada, que estamos perdidos, que es muy difícil ver el milagro, Señor. Señor, ayúdanos a cambiar nuestra forma de hablar, ayúdanos a cambiar nuestra forma de pensar. Hoy a ti que me estás escuchando, quiero pedirte que le pidas al Señor perdón, que le digas, Señor, perdóname por lo que he hablado, perdóname porque tal vez como Marta he dicho, ya no se puede, ya tiene 4 días, ya hiede. Tal vez hemos dicho, Señor, ya es muy tarde para proveerme un trabajo, ya es muy tarde, Señor, para proveerle a mis hijos, ya es muy tarde para ver esas promesas cumplidas, para ver esos huesos rodeados de músculos y de tendones, pero el Señor te está diciendo, no es tarde. Para el que cree, nada es imposible. Solamente di la palabra, solamente di la palabra. Eso nos dice el Señor, eso nos da el ejemplo el Señor. El Señor Jesús creyó y confesó una palabra y le estaba diciendo a Ezequiel, Ezequiel, habla, habla. No mires lo seco que están los huesos. No mires que los huesos ya se ven sin esperanza. Profetiza que esos huesos van a vivir. Profetiza que esos huesos se llenarán de carne, se llenarán de tendones, se rodearán de pieles, porque el Espíritu va a entrar en ellos y va a tener vida. Yo hoy, Señor, te pido que nos ayudes a tener una fe firme, que nos ayudes a tener una fe constante, que nos ayudes a amar, a comer, a meditar en tu palabra, para que esa palabra pueda salir de nosotros, para que esas promesas puedan salir de nosotros. Señor, te agradecemos por el año 2020. Hoy, Señor, te pedimos perdón por la queja, te pedimos perdón por las palabras de miedo, de incertidumbre, de temor que han salido de nuestros labios. Hoy, Señor,
Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener gratitud. Gracias por tu fidelidad este año. Gracias por tu fortaleza. Gracias por tu protección. Gracias por tu provisión. Gracias porque vimos milagros, Señor, cuando puertas estaban cerradas. Y hoy con nuestros labios declaramos la bendición para el año 2021. Declaramos, Señor, que tú continuarás abriendo puertas, declarando, Señor, que vienen tiempos de avivamiento, vienen tiempos donde nos sorprenderás, vienen tiempos, Señor, donde los dones se van a manifestar poderosamente en tu iglesia y nosotros queremos ser, Señor, hombres y mujeres llenos de dones del Espíritu Santo. Viene tiempo de avivamiento, de cumplimiento de promesas, de sobrenaturalidad. Viene tiempo, Señor, donde los dones van a sobreabundar y nosotros, Señor, seremos poseedores de esos dones del Espíritu Santo. Háblanos, danos palabra de ciencia, palabra de sabiduría, danos discernimiento, danos esas visiones, esas revelaciones, Señor. Hoy creemos que vamos a ir a otro nivel porque tú eres el Dios de los milagros, porque tú te revelarás a nosotros en otra dimensión. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y hoy dile, Señor, que mis palabras sean palabras de bendición, palabras de esperanza, palabras de seguridad, palabras de confianza. Recuérdate que en nuestra boca hay vida y no hay muerte, hay salud y hay enfermedad, hay provisión y no hay escasez, porque Dios respalda su palabra. Tú confiesas su palabra. Cuando haya situación difícil, tú di, mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Cuando sientes que no puedes, tú debes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando sentimos que ya no tenemos fuerzas, Él da fuerzas al cansado. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Cuando veamos a nuestros hijos tal vez en un camino que no es el mejor, digamos, mis hijos serán enseñados por Jehová. Digamos las promesas, confesemos las promesas y vamos a ver la gloria del Señor. Dile gracias, Señor. Gracias porque tus promesas son una realidad. Ayúdame a tener fe. A lo que yo hable y lo que yo declare sea una realidad en mi vida. Señor, hoy vengo cancelando lo que ha sucedido este año en cuanto a temor, en cuanto a ansiedad, en cuanto a incredulidad. Señor, tu iglesia, tus hijos han sido atacados, han sido heridos, Señor, por ese temor y esa incertidumbre y esa inseguridad. Pero hoy decidimos confiar en ti. Hoy decidimos hablar tus promesas. Hoy decidimos hablar lo que dice tu palabra, Señor, porque vamos a ver milagros, vamos a ver maravillas enfrente de nuestros ojos, porque estamos entrando a una dimensión sobrenatural donde tú te vas a mover. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué hermoso ha sido estar contigo en esta mañana, concluyendo nuestra serie Lecciones aprendidas en medio de la prueba. Hemos aprendido que hay que hablar vida y esperanza, aunque lo que veamos sea caos y que sea una falta de esperanza. Tú y yo tenemos vida en nuestros labios. Te aconsejo que compares en el capítulo 11 de Juan las palabras que dijo Marta, palabras de que era imposible, con la palabra que pronunció Jesús, lleno de autoridad, lleno de dependencia del Padre: Lázaro, ven fuera. Y también te recomiendo que leas el capítulo 37 de Ezequiel, cómo en medio de un valle de huesos secos, Dios le dice: profetiza, habla y declara la victoria. Así que, mis amadas y amados, tenemos la victoria en el nombre de Jesús, y recuerda que en tu boca hay un milagro. Así que hoy deseo que Dios te bendiga
bendiga. Seguimos conectados y nos vemos el próximo martes en otro programa del devocional a las 7 de la mañana. Que Dios te bendiga y un gran abrazo.